Latinos unidos en esta elección, quitamos a Biden de esta nación. Con el presidente que nos da acción, Trump es la mejor opción. Trump es líder con la solución. Kamala y yo solo dan confusión. Trump es el líder con la solución. Progreso y fuerza en nuestra dirección. Juntos cambiamos esta nación. Kamala y yo solo dan. Trump es líder con la solución. Trump, apoyo fuerte. Con el firme en la presidencia. Trump siempre fuerte. Es el futuro con su presencia. Latinos unidos en esta elección, quitamos a Biden de esta nación. Con el presidente que nos da acción, Trump es la mejor opción. Trump. Kamala y yo solo dan. Trump es líder con la solución. Kamala y yo solo dan confusión. Trump es el líder con la solución. Progreso y fuerza en nuestra dirección. Juntos cambiamos esta nación. ¡Hey! En la frontera Trump protegiéndonos, Kamala y yo solo mintiéndonos. Queremos trabajo, futuro y paz. Con Trump sabemos que él nos dará más. Con Biden de caos viene sin parar. Kamala no sabe ni de gobernar. Queremos a alguien que pueda luchar. Trump es el líder que va a ganar. Trump, apoyo fuerte. Con el firme en la presidencia. Trump siempre fuerte. Es el futuro con su presencia. Latinos unidos en esta elección, quitamos a Biden de esta nación. Con el presidente que nos da acción, Trump es la mejor opción. Kamala y yo solo dan. Trump es líder con la solución. Kamala y yo solo dan confusión. Trump es el líder con la solución. Progreso y fuerza en nuestra dirección. Juntos cambiamos esta nación. Kamala y yo solo dan. Trump es líder con la solución. Trump, apoyo fuerte. Con el firme en la presidencia. Trump siempre fuerte. Es el futuro con su presencia. Latinos unidos en esta elección, quitamos a Biden de esta nación. Con el presidente que nos da acción, Trump es la mejor opción. Trump. Kamala y yo solo dan. Trump es líder con la solución. Kamala y yo solo dan confusión. Trump es el líder con la solución. Progreso y fuerza en nuestra dirección. Juntos cambiamos esta nación. Wow, thank you. Wow. Muchas gracias. Wow. Thank you very much, and hello to a very special place, North Carolina. We love you. Muchas gracias y hola a un lugar muy especial, Carolina del Norte. Yo no sé cuántas personas hay aquí. Es un amor maravilloso que tenemos unos por los otros. Es maravilloso. Estoy muy emocionado por estar en este estado tan maravilloso, con personas maravillosas, personas trabajadoras, patriotas. Eso es lo que ellos son. Y me gustaría comenzar por hacerles una pregunta muy simple. ¿Están ahora mejor de lo que estaban hace 4 años?
No lo creo. He venido hoy con un mensaje de esperanza para todos los norteamericanos. El martes yo voy a terminar con la inflación, voy a terminar con la inmigración ilegal masiva a nuestro país y voy a restaurar el sueño norteamericano. Y eso es todo lo que necesitan saber. Ella es la peor. ¿Y saben qué? No me gusta decirlo. Me prometen que van a votar el martes, ¿verdad? Si ya es que no votaron. Y voy a decir como las noticias falsas, está muy cerca, no está tan cerca, basado en lo que ha pasado en los últimos días. Estamos liderando en los estados péndulo. Governor Youngkin, estamos haciéndolo muy bien en Virginia. No es considerado un estado péndulo, pero sí creo que sea un estado péndulo. Estamos liderando en New Jersey también. Amamos a New Jersey. Yo siempre lo he dicho. Va a acontecer en New Jersey, para así que recuerden. Ella es la peor vicepresidenta en la historia. Ella ha quebrado todo y yo voy a arreglarlo. Lo voy a arreglar rápido. Los Estados Unidos van a ser mucho más poderosos, más ricos, más seguros que lo que han sido siempre. Es una decisión. Vamos a pensar en esto. Vamos a tener 4 años de incompetencia que nadie gustó, que a nadie le gustó. Es más interesante mirar una administración completamente incompetente. Hay muchos senadores aquí ahora mismo, miren a eso. Muchas personas grandes, poderosas. Hoy vamos a comenzar los mejores 4 años en la historia de nuestro país. A todos nos gustaría eso. Hay personas aquí que han estado conmigo en alrededor de 400 mítines. Tienen mucho dinero. Estuvieron también en el meeting que hice más temprano hoy. Y ellos estaban sentados en el segundo banco y yo me decepcioné mucho, pero ahora están de vuelta a donde pertenecen. Y nosotros tenemos 50 de las mujeres más hermosas del mundo. 20 de ellas están aquí hoy. Ellas han estado en alrededor de 250 rallies. Mujeres poderosas, hermosas. Están aquí en Carolina del Norte. Tuvimos otro en Carolina del Norte y no las vi. Yo dije, hay algunos impostores y que decían, nosotros somos las mujeres. Y yo decía, no, no son ustedes. Yo me sentí insultado porque yo llegué al podio y ellas no estaban ahí. Y yo decía, ¿dónde están? Pero están aquí. Eso fue en Carolina del Norte en la mañana y hoy en la noche estamos aquí de nuevo. Entonces me sentí mal porque yo decía, ¿dónde están las mujeres de Carolina del Norte? Mujeres muy exitosas. No sé qué ha pasado con sus esposos. Nunca vi sus esposos. Nunca los he visto, pero ellas han estado en más de 250 rallies. Pero yo estaba muy decepcionado hoy. Yo fui de Carolina del Norte a Virginia y volví a Carolina del Norte. ¿Pueden creerlo?
Ya no estoy más decepcionado, porque nadie puede esperar tener 2 rallies en un día. Será el final de todo, senador. Usted es un gran senador. Las mujeres de Carolina del Norte. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy orgulloso de ustedes. Hemos hecho esto por 9 años. Hemos tenido los rallies más grandes en la historia del país. Y cada rally, no tenemos lugares vacíos. Y el lugar que tuvimos hoy estaba lleno. Y escucharon del rally en Virginia. El gobernador de Virginia hizo un trabajo maravilloso. Estuvo lleno. Luego vinimos aquí. No queremos hacer tarde, pero ustedes no se preocupen, ¿verdad? Vamos a quedarnos aquí unos minutos más. Unos minutos más, dependiendo en su definición de cuando comenzamos. Yo estaba hablando con algunas de las personas y les dije, están acabando estos rallies. Lo hemos hecho por 9 años y hemos tenido un éxito tremendo. En 2016 fue fenomenal. Nos dieron un 3% de oportunidades y fue maravilloso. 3%. 97% para Joe y 3% para mí. Fui a Iowa y tuve 48,000 personas y ella tenía 300 personas. Y fuimos a otro estado. Teníamos 49,000 personas y ella tenía 243. Y yo decía, ¿cómo vamos a perder? Y no perdimos. Y ganamos la presidencia. Y fue una noche maravillosa. Y comenzó con una gran cantidad de noticias falsas. Muchas noticias falsas. Muchas noticias falsas. Estoy comenzando a gustar a yo no sé por qué los medios de comunicación me tratan tan mal. Ellos podrían tratarme bien, pero siempre están tratando de destruirme. No me importa porque nosotros continuamos ganando y mientras continuamos ganando está todo bien. Pero lo que ha sido maravilloso fue un éxito, pero recuerden en 2016 empecé con un 3%. Tenía solo un 3% de derrotar a el torcido. Y conseguí derrotar a Hillary Clinton, una mujer muy inteligente. Ella es mucho más inteligente que Kamala, pero no miente tanto. Kamala, de hecho, dijo, él no va a salvar el país, él no va a salvar la situación con el petróleo. Y es lo que yo he hecho por toda mi vida. Él no está en... Yo soy el padre de la fertilización. ¿Recuerdan? Ellos tuvieron un juez de Alabama dio un veredicto muy fuerte y ellos me pidieron que le ayudara.
todas las clínicas en Alabama. Y ella estaba muy furiosa y le dije, explícamelo. Y nosotros vinimos, declaramos un enunciado bien fuerte para proteger a las mujeres. Siempre he querido proteger a las mujeres. Yo creo que fue maravilloso que al próximo día fue pasada la ley. Fue un 100%. Ella dice, 2025, Proyecto 2025. No quiero leerlo. No quiero leerlo, voy a ser honesto con ustedes. Yo asumo que son extremadamente conservadores. Ellos tenían unas personas que trabajaban por mí en la administración. Ellos vinieron con un plan. Ellos seguían hablando acerca del el proyecto 2025. Yo decía, yo no sé sobre eso. Ella siempre está diciendo mentiras. En la historia de los Estados Unidos, ella quiere mantener una serie de políticas. Ahora mismo, alguien quiere entregar sus armas a Kamala. Todo lo que ella ha cambiado. En mi vida, yo nunca aprobaré la industria del petróleo, de la energía. Entonces, ¿qué ella hace? Ella dice, me gustaría mucho fortalecer esta industria. Les voy a decir, estamos ganando porque las personas saben lo que está pasando. Pero todos los problemas que ella ha causado, y son muchos, hay algunos números que han salido a la luz y vamos a hablar de ellos. Cada problema puede ser resuelto. Es muy importante. Este estado es muy importante. Ustedes pueden perder por muy poco y ganar por mucho. Y no podemos perder la oportunidad de ganar en el gran estado de Carolina del Norte. El martes tienen que levantarse y decir a Kamala que ya tuvieron suficiente de ella, que no pueden soportar más, que ella fue la peor vicepresidenta en la historia de nuestro país. Ella trabaja para el peor vicepresidente, para el peor presidente en la historia de nuestro país. Jimmy Carter es el hombre más feliz y puede ser considerado un presidente brillante en comparación con Biden. Ahora mismo ustedes pueden decir, Kamala, no puedo soportarte más. Estás dimitida, estás fuera. No puedo soportarte más. Vete de aquí. Has destruido nuestro país. Quiero enviar mis oraciones a todas las personas aquí en Carolina del Norte que se están recuperando del huracán. Yo estuve allí, vi la devastación. Yo estuve allí antes que Kamala. El trabajo que el gobierno federal ha hecho es terrible. Pero aún así ellos envían esos fondos para los enemigos ilegales que están entrando a nuestro país. Lo que ella ha hecho es una desgracia y una traición a su deber. ¿Dónde está Biden? ¿Dónde está Biden? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a ese hombre? Esa es la peor administración en la historia. ¿Dónde está Biden? ¿Dónde está Biden? Las mujeres de Carolina del Norte, ¿qué le pasó a Biden?
¿Qué está pasando? Esta es la peor administración. Nadie sabe lo que ha pasado. De todo lo que yo estoy seguro es que ellos están tratando de confundir al enemigo. Putin dice, nadie nunca más habla conmigo, lo mismo el presidente de China. Estas personas son incompetentes. Pero piensen en estos líderes de fuera que están pensando, ¿quién está a cargo en los Estados Unidos? Estas personas de coeficiente intelectual tan bajo. Ayer fue reportado que bajo el gobierno Kamala, que las llamadas realizadas a FEMA, 50% de ellas no fueron respondidas, porque todo el presupuesto está direccionado a los emigrantes que están llegando de las prisiones e instituciones mentales. Carolina del Norte estaba llamando por ayuda, el teléfono sonó. Buenas personas de Carolina del Norte me preguntaron, me dijeron, este es el peor huracán que hemos pasado. Este huracán se expandió por toda el área. Piensen en esto. Ellos no estaban preparados, el gobierno federal no estaban preparados para enfrentar esta crisis. Gracias a Dios. Yo le di a Franklin mucho dinero, $7 millones. Y ellos hicieron un trabajo maravilloso para ayudar a las víctimas. Yo lo iba a hacer yo mismo, vi a Franklin y le dije, toma tú el dinero y hazlo tú. Fue maravilloso, pero no tuvimos ayuda del gobierno federal. Ellos no tienen dinero. Ellos cogieron todo el dinero y lo gastaron. Los emigrantes, ellos no tienen más dinero. No tienen más dinero para las personas de Carolina del Norte que perdieron sus hogares. Muchos murieron, muchos están desaparecidos. Y es pésimo que no tengan el dinero. Pero el 20 de enero ustedes van a ver cómo todo va a cambiar. Ustedes saben que Kamala está poniendo a los emigrantes en hoteles de lujo en Manhattan, mientras que los norteamericanos que perdieron sus hogares están sin nada. Yo no estaba interesado en la elección cuando escuché lo que estaba pasando en Carolina del Norte. Pero yo cuando pensé en Carolina del Norte le dije a mis asesores, creo que solo vamos a ganar un 40-50% de los votos, porque estas personas han perdido sus esposas, esposos, muchas personas desaparecidas. Pero por curiosidad, tuvimos una elección, tenemos la elección más importante de la historia de nuestro país, y por curiosidad les pregunté, ¿cuánto por ciento tenemos? Sería maravilloso solo tener un 40 o 50%. ¿Y saben qué aconteció? Ustedes rompieron el récord de votación. Piensen en eso. Rompieron el récord de votación. Y no está ni cerca. ¿Qué piensa, señor senador? Estas personas son maravillosas, ¿verdad? Piensen en esto. Yo creía que un 50% sería un milagro, pero sin embargo rompieron el récord. Tuvimos un tiempo maravilloso en 2016, la elección de 2020. Ahora mismo tendremos muchos más votos. Cosas malas pasaron
Pero esta vez le voy a decir algo. Yo les caigo bien, pero ahora les caigo mejor porque ustedes han visto a esta gente incompetente tomando control de nuestro país. Nosotros todavía ustedes tienen que salir y votar. Tenemos que llegar a la línea de la meta y tenemos que despedir a estas personas locas que han destruido nuestro país. En San Francisco, ella ayudó a destruir el estado de California y no vamos a dejarla destruir nuestro país. Tenemos que salir y votar. Y cuando yo sea el presidente, vamos a deportar a los ilegales y vamos a recuperar nuestras propiedades. Ustedes pueden mirar lo que ellos han hecho. Ellos se han apoderado de las propiedades en todo nuestro país. Vamos a tomar nuestras viviendas. Vamos a recuperar nuestro país. Y en la administración de Trump, el servicio, muchas personas no son criminales, de las que son inmigrantes, pero hay un gran número de criminales aquí, partes de bandas, y ellos van a tener un ticket gratuito de regreso a casa. Vamos a poner a los Estados Unidos en primer lugar y estamos a 3 días de la victoria política más grande en la historia del mundo. Pero solo sucederá si ustedes votan. Esa mujer va a ganar si ustedes no votan y ustedes van a estar muy deprimidos, ¿verdad? ¿Saben lo mejor que se puede hacer para detener la depresión? Tienen que trabajar duro. Porque no van a tener tiempo. Van a trabajar tanto que no van a tener tiempo de estar deprimidos. Yo no estoy aquí para buscar su dinero, no necesito su dinero. Yo lo único que necesito es que ustedes salgan y el martes puedan ir a votar. Vamos a decir por curiosidad, ¿quién ya votó? ¿Y quién va a votar el martes? Oh, maravilloso. Yo también voy a votar el martes. Vamos a derrotar a Kamala Harris. Vamos a ganar en Carolina del Norte. Y vamos a hacer América un país grandioso nuevamente. Gracias. Entonces, vamos a terminar. Ellos solían decir, él va de aquí para allá en varios asuntos. Ahora nosotros conversaremos. Yo hablo de diferentes asuntos, de diferentes términos. Pero si ustedes miran lo que hemos hecho juntos, lo que hemos logrado juntos, voy a tener 3 meetings mañana, el lunes, alrededor de 4. ¿Cuántas personas pueden aguantar esto? No creo que ella pueda hacerlo. Y yo les iba a preguntar, es tarde, pero ¿quién se importa con el tiempo? Yo les iba a preguntar, vamos a hacer una versión corta de este discurso y todo el mundo va a estar feliz. Pero no lo creo.
No, no vamos a hacer eso. Déjenme terminar mi pensamiento original. Me gusta terminar las cosas como se debe hacer en la vida. Estoy haciendo un buen trabajo. Tuvimos mucha diversión con diferentes asuntos. Mañana tengo 3 rallies. El lunes voy a tener alrededor de 4 en un día, es mucho. Mi oponente hoy, ella dio una entrevista y dijo, hola, hola. 2 días atrás, ella tomó un día libre porque hizo una conferencia de prensa de 2 minutos. Y después de eso, ella tomó un día libre. Después otro día libre, otro día libre. Y yo decía para mí mismo, ¿sabes qué? Esta mujer está tratando de ganar la presidencia de los Estados Unidos y está tomando tantas horas libres. ¿Cómo es que estás tomando tantos días libres? Yo he estado 62 días seguidos en este trabajo, sin un día libre. Sin día libre. No me importa. A mis amigos que juegan golf, le digo, disfruten de su golf, yo no voy a jugar. Tenemos que ganar, no solo por mí, tenemos que ganar por ese país. Nunca en la historia se ha visto un movimiento como alguien viene por 4 años, es el candidato republicano, candidato demócrata, termina su tiempo. Biden no pudo llenar un número reducido de personas en sus rallies, ni siquiera un círculo de 8 personas. Pero es un fenómeno maravilloso que nunca ha pasado. Por ejemplo, cuando yo me voy a representar a un rally, yo nunca me pregunto cuántas personas hay. Siempre está lleno, siempre hay más personas de las que esperamos. Y las mujeres de Carolina del Norte pueden decir, ¿estoy cierto o no? ¿Estoy en lo cierto o no? No importa el candidato, va a venir, va a salir. Pero esto, lo que está pasando hoy, nunca pasó. Y me lo han dicho muchos asesores. Ustedes nunca van a ver en los discursos de Joe Biden la primera línea llena de personas porque ellos no quieren aburrirse. Tengo 3 grandes mañana, 4 grandes el lunes. Nunca. Y esperamos que no va a acontecer de nuevo y eso es triste. Pero vamos a convertirnos en el presidente y vamos a viajar alrededor del país, vamos a arreglar nuestro país. Vamos a tener rallies alrededor del país y eso nunca volverá a pasar. Es maravilloso. Un conglomerado de cosas que han pasado y se ha convertido en algo tan especial. Los líderes extranjeros miran nuestros rallies y ellos me han llamado y me han dicho, muy temprano en la mañana yo me despierto y veo tus rallies. Y es maravilloso, porque cuando nosotros ganemos, no lo llamaremos rally, pero viajaremos alrededor del país y vamos a llevar a nuestro país por el camino correcto.
Si ustedes vieron hoy, salió que el 90%. How about they're close to 90% wrong way? And then she says, no, I'll do the same thing as Joe Biden's been doing. And he's 90% off. 90% de las cosas salieron mal. Ella dice, yo voy a hacer lo mismo que hizo Joe Biden. Las noticias falsas ya comenzaron. Yo le doy muchos nombres buenos. Estoy muy orgulloso de este nombre. Las noticias falsas decían que hay 92%. En 2015 hemos perdido el Congreso. Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado, porque ellos han sido expuestos como personas falsas. Y el único problema con eso, y estoy muy orgulloso, el único problema es que ellos son torcidos, son corruptos, hay mucha corrupción, alrededor de un 91%. Hay algunos buenos, pocos buenos. Él sabe de quién yo estoy hablando. Hay pocas personas buenas, pero muchas personas malas. Y para hacer de América, de los Estados Unidos, un país grande, necesitamos una administración limpia y buena, y nosotros no la tenemos. Ayer fue anunciado que la economía de Kamala, ella nunca quería estar involucrada en algo como eso. Sentimos mucho por eso. Ayer, los peores números que yo he escuchado, la economía generó alrededor de 12,000 trabajos. Eso es como Walmart. Y aquí él dice que es un número inflado. Tenemos muchas personas perdidas aquí en Carolina del Norte. Una, dos personas me han hecho las mejores bromas que nunca he escuchado. Eso fue muy bueno. Esos números están inflados. No, pero es algo muy serio. Es solo bueno para una cosa. Solo sirve para una cosa. ¿Saben cuál es la buena cosa? Solo nos muestra lo idiotas que son para candidatarse a presidente. Si usted se está candidatando contra ellos, es maravilloso ver estos números. Uno de los peores reportes de desempleo de todos los tiempos. 70% de el trabajo en el sector privado han sido abandonados. Las personas están abandonando la fuerza laboral. Los trabajos de manufacturación han sido destruidos desde el comienzo del año. ¿Saben qué? Una estadística maravillosa es que el 100% de los trabajos que no están siendo realizados ha ido a los inmigrantes. Ellos están tomando los trabajos de los afroamericanos, de los latinoamericanos, específicamente los afroamericanos. Y yo les voy a decir algo. Si ustedes votan afroamericanos, si ustedes ven estos números, nunca van a votar por los demócratas. Si ustedes miran el hecho de que están tomando los trabajos de los afroamericanos,
Los emigrantes los están ocupando a números inauditos. Ellos saben lo que son. Es pésimo lo que está pasando. Están tomando los trabajos. Esas personas tienen sus trabajos por 10, 15, 20 años, tienen que pagar por su casa que depende de estos trabajos y están perdiendo sus trabajos. Y estos trabajos están siendo dados a los emigrantes ilegales. Deberías tomar esos números y anunciarlos antes de la elección, porque si se ven estos números, nunca van a votar por Kamala. Y los siguientes son los hispanoamericanos. Si Kamala gana 3 días después de hoy, vamos a enfrentar la misma depresión de 1979. Muchos genios y eruditos, as opposed to about a 70 IQ for our person that we're fighting on the other side. They have 184 IQ. No, ellos tienen un coeficiente intelectual muy alto y estos eruditos y genios han dicho es que la única razón de que el mercado de valores está subiendo es porque todo el mundo sabe que quien va a ganar es Donald Trump. Yo gano. Estamos a 3 días de los mejores trabajos, la mejor economía, la mejor tasa de empleo que el mundo ha visto. La inflación de Kamala ha causado que la familia norteamericana gaste más de $3,000. Y estamos cargando con las consecuencias. $3,000 al año. Esta es la única persona que está dirigiendo una campaña y dice que va a aumentar los impuestos. Damas y caballeros, me gustaría decirle, bueno, finalmente está siendo honesta sobre esto. Yo he visto a muchos políticos alrededor de los años. Tú quieres ganar los votos de las personas y dices, entonces voy a reducir sus impuestos. Nosotros tuvimos la mayor reducción de impuestos en la historia de nuestro país. Muchas cosas pasaron. Conseguimos reducir estos impuestos. Hay muchas personas. ¿Hay alguien aquí que no les gusta? Entonces no deberían perder su tiempo escuchando lo que estoy diciendo. Tenemos el Estado, el impuesto del Estado, el impuesto a los pequeños empresarios, impuesto a los ganaderos, y vamos a cortar esos impuestos. Eso es un gran logro, porque ellos abandonan, ellos dejan sus haciendas y entonces el hijo tiene que pagar por los impuestos, tiene que pedir un préstamo, pierden sus granjas, el banco las ocupa y el banco no sabe cómo manejar estas granjas y estas personas no saben cómo manejar este país, pero yo sé cómo manejarlo. El banco viene y toma posesión de la y queremos terminar con esto. Si tú amas a tus hijos y les dejas tu granja, ellos tendrían en este gobierno que pagar un impuesto muy grande, entonces perderían la granja y perderían sus privilegios, perderían todo por lo cual luchaste. Y mi objetivo es que no tengas que hacer eso. Muchas personas no entienden. Yo voy a reducir los impuestos en un gran % para los trabajadores y los pequeños negocios y no tendremos impuestos en las propinas, ni en las horas extras,
ni en los beneficios de la seguridad social en nuestro gobierno, sin impuestos para los beneficios de la seguridad social. Para nuestros adultos mayores, ellos van a ser muy felices porque ellos tienen un sueldo estable. Yo soy un adulto mayor. ¿Pueden creerlo? Pero yo no me siento así, no me siento como un anciano. ¿Y saben lo que van a decir? Tendrán, va a haber un titular en ese estúpido New York Times que va a decir algo diciendo, Trump tiene un conflicto de intereses porque él se va a beneficiar a sí mismo. Solo lo hizo para salvarse a sí mismo al decir que va a haber no va a poner impuestos para los beneficios de la seguridad social. La inflación ha destruido a los adultos mayores y a las personas que tienen un sueldo fijo. Y vamos a reducir la inflación rápidamente. Y voy a terminar con la guerra de Kamala, con la energía norteamericana, y vamos a avanzar y avanzar. Tenemos más oro líquido que Rusia, que Arabia Saudita, y vamos a recuperarnos. Tienen que hacerme un favor. Por favor, pongan la tabla que tanto me gusta. Proyéctenla. Ahí está. Me encanta esa tabla. Yo duermo con esa tabla. Yo beso esa tabla. Yo no sé qué yo sería sin esa tabla. Y me va a ayudar. Me ayuda cuando me viro a la derecha. Yo me viro a la derecha y miro mi tabla. ¿Qué es eso? No estaríamos aquí sin esa tabla. Es maravillosa. Ese es el punto más bajo en la historia de nuestro país, en la historia de la inmigración. El último día de mi gobierno, el tráfico humano que afecta tanto a las mujeres. 325,000 niños se han perdido al pasar por las fronteras. Y sabemos que son esclavos sexuales, están perdidos, están desaparecidos. Si eso tomase lugar durante mi administración, ellos estarían hablando muy mal de mí, pero está aconteciendo con ellos y ellos no se importan. Es como un estadio lleno de personas y ese es el número, 325,000 niños. Están desaparecidos y sabemos que son esclavos y probablemente nunca sus padres podrán reencontrarse con ellos. Y para ellos, a ellos no les importan y no se escriben historias sobre eso. No se escriben historias sobre Afganistán y sobre ese error estúpido que ellos cometieron, la forma en que algunos de nuestros militares perdieron la vida, tuvieron que retirarse del país. Esos últimos 4 años, Kamala, ella ha orquestado la traición más grande que cualquier líder en la historia de los norteamericanos ha infligido en este pueblo. Nunca ha habido nada como esto. Ella ha violado todos los derechos de los norteamericanos, dejando que criminales de guerra, dejando que personas que vienen de instituciones mentales vengan de todo el mundo, desde Venezuela al Congo. El Congo está enviando muchas personas. Ellos están enviando a las personas que tenían en sus cárceles, los más peligrosos, y están viniendo a nuestro país, están entrando por culpa de la estupidez de Kamala. Y quiero que escuchen directamente del testimonio de una madre lo que le pasó a su hija. Su vida ha sido completamente
destruida. Por favor, miren este video. I asked her to not stay up super late because of her coming to work with me in the morning to do her summer school. She said, okay. I told her good night and I love you. I went to bed, not realizing that that was going to be the last time I saw her. We're best friends. Yeah. We're going to shake it again. I woke up to notice she wasn't in her bed. I'm in my heart trying not to lose my mind because I don't know where she is. I finally remembered her phone had a location on, and her phone was pinging just 2 minutes down the road, right behind the skate park. I start driving to the direction the phone was being pinged at, and I see a couple cop cars with lights on. I see yellow tape, and immediately my heart drops and sinks to the bottom of my stomach. My daughter's hands and ankles were both bound. She was strangled to death, left with no pants. And I know in my heart, she fought incredibly hard. She was not going down without a fight. We begin with two men we're learning are charged with capital murder tonight, accused of killing a 12-year-old girl. Police say these men strangled her before dumping her into that creek. Both men were in the country illegally. Apprehended, then released by Border Patrol less than 3 weeks before Jocelyn's death. The men accused of killing Jocelyn Nungare are affiliated with the gang known for brutal violence. Kamala Harris was in charge of immigration in our borders. If we had better border policies and not open borders and not these catch and release policies, I truly believe this all could have been prevented. Under her being vice president of this country, my daughter's life was ripped away from her. She had her entire life ahead of her. Happy birthday, dear Jocelyn. My daughter is 6 feet in the ground based off of policies that she allowed to keep. Kamala Harris did have one job, and she not only failed, not me, she failed my daughter, she failed Jocelyn. You know, she was only 12. President Trump reached out, gave me his sincerest condolences as not a former president, but just as a father, someone who cares. I believe Donald Trump needs to be back in office. I can at least know that my next child will be safe in this country. And you have thousands of cases, Tenemos all different forms of miles y crime, miles de casos many, como many este. against very young Muchos girls. niños, 12 years old muchas in that niñas case, Jocelyn. pequeñas, The day como I Jocelyn, take the oath de of 12 office, años. the migrant El día que invasion yo ends and the comience mi restoration mandato, of our country begins. voy a comenzar la restauración de nuestro país y estos inmigrantes ilegales tendrán que salir. And it's if you look at Y the es, polls, si polls miramos that las are encuestas, so prevalent, I see so many polls, but hay muchas almost every encuestas poll has siendo realizadas, inflation as the number pero one cada problem in the encuesta economy. tiene But como I el think primer that's the number one problema la problem for our country. inflación. We're going to get Pero yo inflation, creo we're going to get the economy que taken care ese of. I'm real sería good at that stuff. We're going to el take primer care of it. It's going to problema. happen fast. Necesitamos cuidar de We're nuestra gonna economía. drill. Yo soy muy We're buena en gonna esto. drill. Vamos We're going to do other a things. prosperar y a prosperar. We're going to get Elon to come in and give us a little advice on cutting the hell out of your Y expenses. vamos a tomarnos el consejo y vamos a sacarla de aquí. Anybody that can send a rocket Cada- ship and land it back like that is going to be very easy to cut expenses. Cada persona But he wants que to. pueda And he, by lanzar the way, un gave me, misil his va a ser total muy endorsement. You fácil know that. He said if Trump cortar doesn't los win, gastos. it's virtually the end of the country as we know it. And it is. We're on very thin ice. But Estamos when muy you vote felices on
con el apoyo que hemos tenido. Y el martes quiero que cuando ustedes salgan a votar, yo quiero que ustedes recuerden a Jocelyn, quiero que recuerden a Riley y quiero que recuerden a cada persona que ha sido asesinada. Kamala es la culpable. Ella no va a cambiar. Hace 2 meses. Por ejemplo, hace 2 meses tuvimos el caso de miles y miles de personas entrando por la frontera de Oriente Medio. Ahora mismo los Estados Unidos es un país ocupado, pero pronto ya no seremos ocupados. El 5 de noviembre del 2024 será el Día de la Liberación, el Día de la Independencia en los Estados Unidos. El primer día voy a comenzar el mayor programa de deportación de criminales en los Estados Unidos, en la historia de los Estados Unidos. Vamos a sacarlos de aquí. Voy a rescatar cada ciudad, cada pueblo que ha sido invadido. Yo voy a poner todos estos criminales sangrientos en la cárcel y voy a sacarlos de nuestro país. Y voy a acabar con las bandas criminales que están en nuestro país, provenientes de esos países. Estos salvajes. Voy a invocar la ley de enemigos extranjeros de 1798. Pueden imaginar que tenemos que remontarnos a esta ley de 1798. Las cosas eran más difíciles, pero las cosas se han puesto difíciles nuevamente. Y si vuelven a nuestro país, ellos tendrán que enfrentar 10 años de prisión con ninguna posibilidad de parol. Y estoy aquí pidiendo la pena de muerte para cualquier inmigrante que mate a cualquier ciudadano norteamericano. Y inmediatamente voy a prohibir todos estos ciudades santuarios que son santuarios para criminales en los Estados Unidos. Las políticas que ha implementado Kamala a favor de la inmigración ilegal han destruido muchas ciudades. Y hay lugares en que está pasando que hay una mayoría inmigrante. Y esto es lo que quieren los demócratas, que ellos voten. En California, yo estuve muy feliz de ver las encuestas. ¿Las vieron? Están en las noticias. Una de las peores crisis en la historia de nuestro país. Por ejemplo, es ilegal pedirle a una persona que va a votar su identidad de votante. Y no puedes decirle a nadie: por favor, discúlpeme, señora, ¿puedo ver su identidad? Ellos pueden arrestarte por eso y puedes ir a la cárcel. Y eso es súper difícil. ¿Por qué? ¿Por qué es que ellos no quieren mostrar la identidad de los votantes? Porque van a hacer trampas. Nosotros haremos, yo mantendré las comunidades norteamericanas. Vamos a priorizar a los norteamericanos. Ustedes saben que estas bandas criminales tienen armas. Ellos tienen grados militares. En Colorado, Aurora, tenemos una banda venezolana que se ha apoderado de muchos negocios. Ellos tienen armas y tienen violencia. Y Kamala dice que ella no va a hacer nada diferente de lo que hizo el torcido de Joe.
estas personas Would you have done descalificadas. something differently than President Biden during the past 4 years? There is not a thing that comes to mind. I stood there on the tarmac watching you check your watch. The chaotic and deadly U.S. evacuation from Afghanistan stunned Americans and the world and cost the lives of 13 U.S. soldiers. Would you have done something differently? There is not a thing that comes to mind. More than 13,000 illegal immigrants convicted of murder have been caught at the border and then released into the United States. An Afghan national is in custody today after being accused of plotting an election day terrorist attack. The suspect entered the U.S. on a special immigrant visa. Gut-wrenching new details in the murder of Georgia nursing student Laken Riley. The illegal immigrant suspect, who cops say committed the heinous murder, is a Venezuelan national who crossed the unsecured southern border back in 2022. 2 men investigators say are in the country illegally from Venezuela are charged with capital murder in the death of Jocelyn Nungaray. A fifth illegal immigrant accused of attacking 2 New York City police officers over the weekend showed no remorse or regret. Would you have done something differently? There is not a thing that comes to mind. Only 18% say the economy is in excellent or good condition. US inflation has hit a new 40-year high, increasing by 9.1% over the financial year. Authorities saying Train de Aragua, which has been linked with more than 100 criminal investigations here in the U.S., has now been found operating its criminal enterprise in apartment complexes. Were you the last person in the room? Yes. If you want to end this disaster, you must on Tuesday get out and vote. Si ustedes quieren prevenir que este desastre acontezca de nuevo, tienen que salir a votar el martes. Y yo agradezco mucho a todos los que ya han votado. Estamos felices de tener personas maravillosas. Un senador muy respetado en Washington, D.C., haciendo un maravilloso en Washington, D.C. Tim Burton, gracias. A current congressman who really is something special. I was with him right at the beginning. El candidato al Congreso, now he's running for, as I understand, súper Attorney especial. General of your state, and he's going to be fantastic. Él He va a has my ser complete and fantástico total y tiene endorsement, Dan todo mi Bishop. apoyo y apreciación. Thank you, Dan. Thank you, Dan. Gracias. Gracias, Dan. Congressman Richard the Warrior Hudson. I call him the Warrior because he is. Congresista He's a warrior. Richard el Guerrero, lo llamó el Guerrero. Right. And two people that are terrific. We back them in the Y dos primary. personas We que backed son them now, and they're maravillosas. gonna win their races. Congressional Sabemos candidates Addison que ellos van a McDowell ganar. and Mark Harris. Candidato Alison Mandel y Mark Harris. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Muchas Good guys, gracias. two good guys are going to be great. Buenos hombres. You heard him speak. RNC Chairman Ustedes los han Michael escuchado. Whatley. Y Michael Watts. He did such a good job here that I said, Él just hizo run un the whole trabajo country. maravilloso I que took yo him le out. dije, He was the encárgate de GOP todo el chair, you know país. that, and here and North Carolina. Él es and we el won hombre it. a cargo There was no en Carolina del shenanigans. He had Norte. 602 lawyers, and I said, that's the guy I want. Un hombre a cargo de 602 abogados. Y yo dije, ese es el hombre que yo quiero. Ahora él está a cargo de Carolina del Norte. Y él está haciendo un trabajo maravilloso. And a spectacular Y chairman un of the espectacular GOP, Jason Simmons. Jason Simmons, presidente del Comité Nacional Republicano. And the word is that Franklin Graham is here. Where's Franklin? Is he here? Y yo decía, ¿dónde está Franklin? I'll tell you, he is so Franklin Graham, Whether ¿dónde he's here está? or not, I don't even care. The guy is great. He Yo, works no so me hard. importa. His father, Este Billy hombre ha Graham, the great trabajado Billy tan Graham, bien. is Su looking padre, down, Billy Graham, mira and he's desde el seeing cielo Franklin, and he is y so está proud súper of orgulloso Franklin. Thank you very al ver a much. He's great. Franklin. Muchas gracias, And Pam Franklin. Bondi is here, the Attorney Y General Pam of Bondi Florida for está aquí a long también, time, and she is de great. Florida por un largo Fantastic tiempo. woman, a fantastic friend. Y una mujer fantástica, una fantastic fantástica friend amiga. and woman. And to the best of my knowledge, Pam, Silk is here. Where the hell is Silk? Y Silk y también está aquí, la mayor de mis Look how fans. beautiful she is. Miren She qué is maravillosa beautiful. ella es, qué hermosa. Ella es hermosa.
Mi esposa me dijo hace mucho tiempo, hay dos personas en la televisión que son maravillosas. Y ella dijo, nadie es tan genial. Y yo le dije, lo he visto, nadie es tan genial. Y yo la miré y le dije, yo quiero ser gentil. Y miré estas dos y dije, son maravillosas. Ellas han estado conmigo en los momentos duros por 9 años. Y perdimos a nuestro diamante precioso, pero tenemos nuestra magnífica seal, ¿verdad? Para concluir, Kamala es una izquierdista marxista radical, peor que Bernie Sanders y Pocahontas. Elizabeth Warren, ¿recuerdan? Alguien le dijo, no luces como una indígena. Ella dijo, sí, mi mamá era. Y yo creo que fue un comentario bien racista. Ella fue muy racista. Y yo la volví loca. Y todo el mundo comenzó la historia de Pocahontas. Y ella tomó un test de sangre. Significa que yo tengo más sangre indígena que la que ella tiene. Y yo no tengo ninguna. Y ella estaba tan feliz. Ya pasó hace unos años. Pero es terrible cuando eso sucede. Es terrible cuando Kamala dijo que ella trabajó en McDonald's. Ella hizo las papas fritas. Así que las noticias falsas fueron a McDonald's y tuvieron que aceptar que ella nunca trabajó en McDonald's. Ella es una mentirosa. No una buena mentirosa, sino una mentirosa significativa. Y cuando tú mientes en algo tan pequeño, ¿qué podemos esperar de lo que viene después? Este lugar es maravilloso. Solo para recordar. Otra persona lo dijo, no fui yo. Yo recuerdo cuando alguien me dijo, ahora yo no puedo usar la palabra gordo porque es el final de mi carrera política. No puedo usar esa palabra. Un hombre se paró y él se paró y dijo, Christy es un cerdo gordo. Y le dije, no puedes usar la palabra gordo. Y él me dijo, Christy no es un cerdo. Yo estaba tratando de ayudar a Chris Christie. Él no es un cerdo gordo. ¿Ustedes recuerdan? ¿Ustedes están de acuerdo conmigo, Pam? Kamala destruyó la economía. Fue la creadora original del proyecto para quitarle los fondos a la policía. Y cualquiera que haga eso solo por una semana, por un día, no es digno de ser el presidente de los Estados Unidos. Kamala también apoyó el proyecto para confiscar las armas y no permitir que las personas estén en posesión o puedan usar armas de mano. Todo, por supuesto, también se trata de los impuestos. Pero nosotros vamos a despedir a Kamala y vamos a salvar a los Estados Unidos, ¿verdad?
Vamos a disminuir sus impuestos, terminar con la inflación. Las dos cosas que ustedes nunca han visto. Vamos a cortar los precios de la energía. En un año vamos a conseguir cortar los precios de la energía. Tenemos mucha más energía. Miles y miles de fábricas volverán a los Estados Unidos, incluyendo las que pertenecen a Carolina del Norte. Y saben, yo volveré mucho aquí. Yo solía venir mucho aquí para conseguir mis muebles. Nunca ha habido un reemplazo para su negocio de los muebles. Yo estaba creando hoteles maravillosos. Gracias, gracias. Y yo venía a Carolina del Norte y iría a todos los diferentes artesanos, eran maravillosos. Y yo le decía, ¿puedes ayudarme en esta parte del brazo del sofá? Y ellos me decían, sí, señor. Si yo les decía, ¿pueden poner mi cara en el sofá? Ellos decían, sí, señor. Y 10 segundos después lucía mejor que mi cara. Eran personas muy, muy talentosas, era increíble. Pero fueron sustituidos por China y otros. No es ni una fracción de lo que fue. Pero cuando yo vuelva al gobierno, después del amor y la religión, tengo que decir eso, sino porque estaría en problemas. Es el trabajo más hermoso que yo he visto. Vamos a salvar a nuestro país. Solo personas corruptas y estúpidas no quieren usar a sus propios ciudadanos. China paga billones de dólares en impuestos. Tendrá que pagarlo, como lo hicieron con mi gobierno. Y vamos a tener una buena relación con China, porque era muy injusto lo que pasaba. Pero vamos a volver al negocio de los muebles aquí, nacional, doméstico. Algunos de estos hombres ya son ancianos, tal vez no volverán a trabajar porque ya son muy ancianos, pero está en su sangre, sus próximas generaciones conseguirán hacerlo. Estoy muy preocupado. Yo fui a una persona que está sobrepeso se sentaría en una silla de las hechas en China y la silla colapsaría, pero eso no pasaría con una silla hecha en Carolina del Norte. ¿Cómo les parecería crear un hotel maravilloso lleno de los muebles? Queremos usarlos de Carolina del Norte, no los que vienen de otras naciones como China. Vamos a reconstruir los Estados Unidos, vamos a comprar cosas norteamericanas, vamos a emplear a los norteamericanos, vamos a acabar con la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania nunca hubiera comenzado en primer lugar si yo hubiera estado a cargo. Yo voy a detener el caos en Oriente Medio. Lo que pasó el 7 de octubre nunca hubiera pasado y yo no voy a permitir que acontezca la Tercera Guerra Mundial. Estamos muy cerca de la Tercera Guerra Mundial. Y no estaríamos tan cerca si esos idiotas no estuvieran a cargo de nuestro país. ¿Recuerdan cómo yo negocié? ¿Recuerdan cómo ella fue a negociar y 3 días después Putin comenzó la guerra en Ucrania? Yo le dije a Vladimir, no lo hagas. Vladimir, no lo hagas. No lo hagas, Vladimir. No recuerden que yo fui la persona que lo detuvo de construir el gasoducto. Pero Biden aprobó el gasoducto ruso, el Nord Stream 2. The Keystone Pipeline was our pipeline. Keystone XL Pipeline, it was our pipeline.
Era nuestro gasoducto y lo robaron. Destruyó nuestro negocio y muchos empleos para los norteamericanos. Ya nosotros habíamos comenzado la construcción de nuestro gasoducto. Yo había matado el producto del gasoducto ruso. Pero ellos destruyeron todo. Si yo le pregunto algo sobre el gasoducto a Joe, él no sería capaz de responder nada. Pues, él diría, yo no sé. ¿Y saben lo que es? No. Es haz de América un país grandioso nuevamente. Haz de los Estados Unidos un país grandioso nuevamente. ¿Saben lo que deberían hacer? Vamos a continuar defendiendo la idea que tenemos una gran democracia. Lo que ellos hayan roto, nosotros lo vamos a restaurar. Miren, si yo no gano después de todas estas palabras que yo he dicho, ustedes van a estar en problemas. Yo podría haber venido y hablado por un corto tiempo, pero yo he estado aquí hablando por ya muchos minutos. Cuento con ustedes. Yo estaría en casa durmiendo ahora mismo. Yo espero de verdad que ustedes van a movimentarse y van a votar. ¿Ya ustedes votaron? ¿Todo el mundo? Sí, me lo imaginé. Yo sabía que estos tipos habían votado. Vamos a darle el respeto y los fondos que los policías, los agentes necesitan. La policía local es increíble. Ellos saben los nombres, ellos saben las iniciales, ellos saben todo de estos criminales. Ellos saben más de estos criminales que de lo que deberíamos saber. Vamos a fortalecer y modernizar. Pueden creer lo que pasó en Afganistán. Ellos entregaron esa tierra. Entregaron todo. Entregaron las armas. ¿Pueden imaginar lo que tienen, Kamala? Nos dejaste tan avergonzados. Después hubo un desfile. 3 semanas atrás, en un evento que costó millones y millones de dólares. Ellos fueron a Balabar y como una forma de reírse de nosotros, burlarse de nosotros. Miren a este hombre, wow. Él es un tío Sam muy apuesto. Gracias, tío Sam. Luces maravilloso. Pero vamos a construir un escudo de defensa antimisil construido en los Estados Unidos. Incluida nuestra capital en Washington, D.C., vamos a hacer que sea limpia de nuevo y segura. Las personas van a la capital y terminan sufriendo un tiroteo porque las personas que están a cargo son tan malas, tan horribles. El presupuesto es ilimitado, pero ellos no tienen una buena administración. Tenemos las columnas más maravillosas, las construcciones más maravillosas.
Y por eso vamos a limpiarla, vamos a hacerla segura, vamos a enseñar a nuestros hijos a amar a nuestro país, amar nuestra historia y siempre respetar nuestros símbolos. Y vamos a quitar toda esta teoría racial crítica y esta locura de transgénero de nuestras escuelas. Vamos a mantener a los hombres fuera de los deportes de mujeres, por supuesto. Vamos a defender la libertad religiosa y la libertad de expresión. Y voy a defender el derecho a portar y usar armas. Por favor, puedes ponerte en pie. Puedes ponerte en pie. Miren a este hombre. Estoy mirándolo. Y yo siempre quise lucir así, pero nunca me quise esforzar lo suficiente. Luces muy bien. No dejes que nadie te detenga. Luces muy bien. Es muy bueno tenerte aquí. Después de años de defender fronteras extranjeras y proteger tierras extranjeras, vamos a priorizar nuestro país. Vamos a defender nuestra frontera y vamos a proteger a nuestros ciudadanos. Tenemos que poner a los Estados Unidos primero y después vamos a ayudar a otros países, pero primero los Estados Unidos. Y vamos a detener la emigración ilegal de una vez y por todas. No vamos a ser invadidos, no vamos a ser ocupados, no seremos conquistados, no seremos conquistados de la forma en que ellos quieren hacerlo en nuestro país. Seremos una nación libre y poderosa más una vez. Cada familia va a prosperar y cada día va a ser lleno de oportunidades de lograr el sueño americano. Pero para que eso suceda, tenemos que derrotar la leona Kamala Harris. Y tenemos que parar su agenda izquierdista radical. En otras palabras, vayan y voten. Los últimos 9 años hemos enfrentado a la fuerza más corrupta y maligna de la tierra. Pero en esta elección puedes mostrarla de una vez y por todas que esta nación no pertenece a ellos. Esta nación pertenece a ustedes. Pertenece a ustedes. Pertenece a todos ustedes, los patriotas trabajadores que construyeron este país. 3 días, estamos a 3 días, pueden creerlo, hemos esperado por 4 años. Y si yo hice muy bien, pero nunca hubiera puesto a nuestro país como está ahora. Lo que estamos haciendo, este es el mejor movimiento, el mayor en la historia de la humanidad. Y ese es el movimiento que va a hacer que nuestro país se recupere y podemos hacerlo juntos. Ellos nos han llevado a lugares, a niveles que nunca pensamos que estaríamos. Asesinos y traficantes de drogas, terroristas. No teníamos a estos bárbaros y ahora los tenemos. Es un problema grande, pero los vamos a resolver. Y vamos a volver al camino correcto. 3 días a partir de ahora, estos trabajadores patriotas van a salvar nuestro país después de todo lo que hemos pasado juntos. Estamos al límite de los 4 mejores años, la edad dorada en los Estados Unidos. Con su ayuda, desde ahora hasta el día de la elección, vamos a restaurar las promesas norteamericanas
y vamos a volver a ser la nación que una vez fuimos. Una misma persona, una familia. No nos vamos a rendir. Nunca vamos a rendirnos y nunca vamos a retroceder. Nunca nos rendiremos. Juntos vamos a luchar. Juntos vamos a ganar. El 5 de noviembre será el día más importante en la historia de nuestro país. Y juntos vamos a hacer de los Estados Unidos un país grandioso nuevamente. Nosotros haremos que los Estados Unidos sean un país rico nuevamente. Haremos que los Estados Unidos sean un país saludable. Y haremos que los Estados Unidos sean un país fuerte. Haremos que los Estados Unidos sea un país orgulloso nuevamente. Haremos que los Estados Unidos sea un país seguro nuevamente. Y nosotros haremos que los Estados Unidos sea un país grandioso nuevamente. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Carolina del Norte. Salgan y voten. Muchas gracias. Vamos a volver. En la frontera Trump protegiéndonos, Kamala y Joe solo mintiéndonos. Queremos trabajo, futuro y paz. Con Trump sabemos que él nos dará más. Con Biden el caos viene sin parar. Kamala no sabe ni de gobernar. Queremos a alguien que pueda luchar. Trump es el líder que va a ganar. Trump, apoyo fuerte. Con él firme la presidencia. Trump, siempre fuerte. Es el futuro con su presencia. Latinos unidos en esta elección. Quitamos a Biden de esta nación. Con el presidente que nos da acción. Trump es la mejor opción. Kamala y Joe solo Trump es líder con la solución. Kamala y Joe solo dan confusión. Trump es el líder con la solución. Progreso y fuerza en nuestra dirección. Juntos cambiamos esta nación. Kamala y Joe solo Trump es líder con la solución. Trump, apoyo fuerte. Con él firme la presidencia. Trump, siempre fuerte. Es el futuro con su presencia. Latinos unidos en esta elección. Quitamos a Biden de esta nación. Con el presidente que nos da acción. Trump es la mejor opción. Trump. Kamala y Joe solo Trump es líder con la solución. Kamala y Joe solo dan confusión. Trump es el líder con la solución. Progreso y fuerza en nuestra dirección. Juntos cambiamos esta nación. ¡Hey! En la frontera Trump protegiéndonos. Kamala y Joe solo mintiéndonos. Queremos trabajo, futuro y paz. Con Trump sabemos que él nos dará más. Con Biden el caos viene sin parar. Kamala no sabe ni de gobernar. Queremos a alguien que pueda luchar. Trump es el líder que va a ganar. Trump, apoyo fuerte. Con él firme la presidencia. Trump, siempre fuerte. Es el futuro con su presencia. Latinos unidos en esta elección. Quitamos a Biden de esta nación. Con el presidente que nos da acción. Trump es la mejor opción. Trump. Kamala y Joe solo Trump es líder con la solución. Kamala y Joe solo dan confusión. Trump es el líder con la solución. Progreso y fuerza en nuestra dirección. Juntos cambiamos esta nación. Kamala y Joe solo Trump es líder con la solución.